buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, que como os dije va a ser una clase especial, porque tengo el placer, creo que Maribel también tiene el placer, a Maribel ya la conocéis, de presentaros a María José La Calzada, que es una profesora de la Universidad de Zaragoza, del área de política social. Y digo que es un placer porque pues es una de las mayores expertas, digamos, en historia de la acción social, que es justamente lo que estamos viendo en nuestra asignatura, y específicamente en ese periodo del cual nos viene a hablar hoy, que es el periodo, digamos, de la reforma social. Y también es experta, yo diría, una de las mayores conocedoras de una de las figuras también más representativas dentro de la acción social, que ha sido Concepción Arenal. De hecho, su tesis doctoral de alguna manera propuso esa idea de que Concepción Arenal era una reformadora social, ¿no? Ella nos lo va a explicar mucho más y bueno, un poco también, aunque ya os digo que ya os lo va a explicar con mucho más detalle, uno de los trabajos que ya ha elaborado es justamente este libro, que es justamente un libro que ella elabora un poco para pensar cómo justamente este periodo de la historia de la acción social se puede entender también como un precursor de lo que es el actual estado de bienestar. Y es un libro además que está pensado también como para estudiar desde primero, ¿no? Como para hacer una traducción, una interpretación, una explicación de lo que es justamente como esa etapa, como hemos estado viendo también en la asignatura, cómo empezó a sentar las bases de lo que es el actual sistema de bienestar social. No me voy a entretener más porque realmente aquí lo que vale la pena es escucharla a ella. Y bueno, luego también nos cuenta sobre el otro libro que también ha sacado, que también es muy interesante. Y bueno, pues un poco con ella y si te parece, bueno, vas presentando, no sé si prefieres que si tienen alguna duda que interrumpan o... Yo creo que María José quiere que también... Hacemos eso, de hacer una clase viva y dinámica, que vayáis interviniendo. Sí, bueno, pues os dejo con ella y ya disfrutar. Eso es. Lo que estoy es contentísima de cómo habéis preparado este huequecito para que pueda yo pues tomar aquí un poquito contacto con vosotros. Porque efectivamente este libro está preparado para los alumnos de primero de trabajo social, y una de las competencias que se contemplaba en los nuevos planes de estudio era conoce y comprende la reforma social, orígenes, desarrollo y crisis del estado de bienestar. Entonces comencé dando la asignatura en primero y diciendo qué es lo que de verdad os puede motivar, os puede interesar, y de lo que es todo el siglo XIX, del cual podemos pasearnos y saber muchas cosas, por donde cogeríamos por cierta esencia que nos posicione hacia lo que posteriormente han sido los estados de bienestar, el estado de bienestar social. Entonces, pensando en vosotros y en mis alumnos de allí, y en todos los que en algún momento pudierais entrar en las políticas sociales y querer entrar en ciertas claves del estado de bienestar, preparé este libro con textos para poder trabajarlos en clase y sobre todo a lo largo del libro, si lo tenéis y lo veis alguna vez, pues yo voy dialogando y voy sobre todo ubicando cierto ángulo de mirada. Y eso es lo que yo creo, y por ahí quiero también que intervengáis, y que en algún momento os suena algo raro, o digáis, a ver, esto es una utopía, vamos a verlo de otras maneras, ¿no? Entonces, el libro lo que es los reformadores sociales que tengo aquí recogidos no son cualquiera, sino una serie de gente que, estando en tendencias del humanismo liberal o del socialismo posibilista y reformista, incluso
al final tenemos recogido un poquito ese primer movimiento obrero socialista revolucionario en España. Lo que tienen en común todos es que saben mirar desde la dignidad de las personas, que saben mirar desde la persona. Y esa es la clave. Porque si a medida que vayáis conociendo el presente, el pasado y viviendo el futuro, os daréis cuenta de algo que yo también me he ido dando cuenta con los años. No todo el mundo mira desde ese mismo ángulo ni pretende los mismos objetivos. Hay mucha gente que desde donde mira es desde las estructuras formales y su mirada queda ahí. Entonces hay otra gente que tiene esa capacidad de sintonizar con lo humano, de querer establecer sociedades en las que las personas podamos vivir mejor, podamos desarrollarnos humanamente, en definitiva. Y entonces por ahí empieza un poquito este juego. Una primera filmina que os voy a ir poniendo aquí. Si nos situamos a finales del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, vamos a encontrarnos que tenemos un triple proceso revolucionario. La Ilustración lo que hace es girar el marco de pensamiento. Si antes todo iba en clave teocéntrica, todo se justificaba en nombre de Dios, ahora va a tener que ir en clave antropocéntrica. Es decir, debemos justificar en función de las personas. Y es algo que se diluye y se olvida enseguida. Tenemos la revolución en el aspecto político. La Revolución Francesa transforma el modelo de Estado, termina con la monarquía y lo que establece es un sistema liberal parlamentario que con el tiempo va a llegar hasta la democracia. Lo que ahora tenemos, la estructura en embrión del mismo estado de bienestar posteriormente y de lo que en estos momentos llamamos Estado Social de Derecho. Y aquí tenemos una de las cosas, que hay ciertas presiones para irnos quitando todos los derechos sociales conseguidos, así como quien no quiere la cosa. Por eso es bueno que conozcáis un poquito este legado que tenemos en el pasado y conozcáis un poquito, vamos, simplemente lo que esto ya entra dentro de nuestro estado social, lo que se ha construido a partir del 78. Y como con la crisis, como tenemos eso, tenemos la memoria de Doyle, la de Nemo, pues se nos va. Entonces es bueno tener formación, conocer ciertos legados y ir manteniendo cierta memoria. Entonces decimos que tenemos todo este giro y tenemos un tercer giro que es en la forma de producir. La propiedad privada se supone que va a traer el beneficio del conjunto social. Todo a dejarlo al juego de las libertades. Pero, claro, aquí es donde se empieza a ver ciertos límites. Tres cambios. La escala de valores, que a partir de ahora tenemos que colocar a la persona como centro. Estas monarquías que se han transformado, y en caso de mantener la figura del rey, es un rey constitucional, era la Constitución, o también la fórmula de república, que es la que adoptaron en Francia, ya... Es el mismo sistema de partidos políticos, sindicatos, movilizaciones desde la sociedad civil. Esa es una de las claves de los primeros reformadores sociales, moverse desde la sociedad civil. A ver si nos da tiempo o me preguntáis o entramos un poquito en ello. Y el modo de producir. Bueno, esto no es ningún secreto y lo sabéis todo. Las libertades, la iniciativa individual va a crear riqueza, y es verdad, según donde miremos, pues crecen las industrias, se vende bien, hay gente que se enriquece y que se enriquece mucho, pero también según donde miremos se está generando miseria, se está generando pauperización. Esto a finales del siglo XVIII, cuando comienza nuestra película.
y a poquito que seáis un poco conscientes y críticos, ¿qué ha sucedido en estos últimos años con el pretexto de la crisis? Que se ha ahondado la brecha social. Se ha ahondado la brecha social dentro de cada uno de los países y se ha ahondado a nivel de la globalización. Cada vez capitales más por encima de nuestras posibilidades y cada vez las personas cotidianas de todos los días viéndonos recortados nuestros derechos. Esto se vio en los inicios de este nuevo sistema. Y ahí estaba la cuestión. Mucha gente no se sintió cómoda con ello. Hubo gente que lo que quería es, sí, rompemos con el antiguo régimen en lo que tenía de una casta de privilegiados, un pueblo viviendo en condiciones peores. Esto es la revolución que queremos hacer. Por el hecho de que ya hemos cambiado las estructuras políticas, si ahora esta nueva clase burguesa, altoburguesa, acapara los medios de producción y las estructuras del Estado y deja a otra gente viviendo como mano de obra barata de ellos, la revolución no ha llegado a sus máximas expectativas. Y es lo que los revolucionarios, los reformadores sociales, que las diferentes corrientes y gente que ha recogido en este libro pretendían. Seamos consecuentes con la revolución, seamos consecuentes con que tenemos que vivir mejor todas las personas. Y aquí nos encontramos dos señores de referencia en la Ilustración. Este, no sé si ya lo reconocéis, a lo mejor claro que a lo mejor hasta os han quitado la filosofía del bachillerato o algo así. Es que es eso. Hay que despertar las neuronas. Bueno, este señor viene a decir en uno de los que llaman imperativos categóricos, es decir, es algo que es una verdad y que se podrá hacer o no hacer de una manera libre dentro de la sociedad, pero el consejo está bien. Obra de tal modo que uses a la humanidad. El concepto de humanidad es también un logro de este momento, de la Ilustración. Tanto en tu persona como en la persona del otro, como un fin. Todos somos un fin en nosotros mismos y no un medio. Los medios son las cosas. Si una persona lo utiliza simplemente como un medio, lo que estás es cosificándolo. Y esto es lo que decía Immanuel Kant. Y luego tenemos otro señor que nos va a dar la vertiente social, también por esta línea. Viene a decir, el ser humano es sujeto de derecho por propia naturaleza. ¿Os lo habéis planteado? ¿Por qué razón podemos ser sujeto de derecho? Si fundamentamos el que somos sujetos de derecho en la propia naturaleza humana, tenemos un jalón bien fuerte y bien claro. Y esto nos sirve para cuestiones entre hombres y mujeres, para cuestiones entre las razas, para cuestiones entre diferentes religiones y culturas. Es la persona, es la entidad humana la que es sujeto de derecho. Y es una de las cosas que en los últimos años, y algo que voy escribiendo y dentro de los del máster de relaciones de género, trato de dar esa voz, la diversidad humana. Sí, hay hombres, hay mujeres, hay diferentes opciones sexuales. Por la opción sexual no puedes enquistar a alguien y obligarle a cierto rol social en contra de su voluntad. Es la diversidad de la especie humana. Y cada uno somos diferentes. Y eso es lo interesante. El poder ser sujeto de derechos por nuestra propia naturaleza y que dentro de esta sociedad se establezcan unas reglas de juego, se den unos medios para que ciertamente esa riqueza que estamos produciendo se pueda ir extendiendo a todos los demás, o sea, al mayor número.
Este señor es Pufendorf, que viene a decir eso: la persona moral es la que constituye las sociedades. Es decir, la persona que actúa y que actúa conforme a ciertas normas. Claro, lo interesante, aquí viene todo este juego de los reformadores sociales, es poder objetivar esas normas en las que no atentemos contra la producción de la riqueza, nos parece muy bien. No atentemos contra que haya ciertos niveles sociales, pues bien, de acuerdo, pero lo que no tenemos que atentar es con que un número muy elevado de personas estén viviendo en condiciones en las que no pueden desarrollarse, en las que te pueden matar y echarte unos gases que luego nadie los ha echado ni nadie los sabe. Vamos a ver, qué mundo civilizado podemos estar viviendo, ¿no? Bueno, entonces por aquí, esta gente, vamos a fijarnos en concreto, bueno, nuestros reformadores lo que decimos es que tienen que mirar desde la dignidad de las personas. Es la identidad humana lo que nos interesa. Y os parecerá mentira, pero si escarbáis dentro del siglo XIX y buena parte del XX, y hoy mismo en el XXI, encontramos gente que sabe mirar desde aquí y que, por lo tanto, cree en que las personas deben desarrollarse humanamente dentro de la sociedad. En sociedad deberemos encontrar los medios para poder vivir en plenitud, para disfrutar de los bienes de este mundo. ¿Nos resuenan hoy estas voces? Vamos a entrar a continuación en ciertas ideas que decía un reformador belga a la altura de 1843, cuando intentan empezar a mediar en las leyes de las fábricas para el trabajo de mujeres, de niños, cómo argumenta y qué es lo que él está diciendo, ¿no? Yo creo que sí, que por la universalidad de la condición humana, el señor Eduardo Petió, que es al que vamos a ver ahora, Eduardo Petió es aquel, este de aquí es Gumersindo de Azcárate, quien promovió la Comisión de Reformas Sociales en España 40 años después y fue uno de los sostenedores de esas primeras políticas que se hicieron desde el Instituto de Reformas Sociales. Eduardo Petió, a la altura de 1843, escribe un libro sobre la condición psíquica y moral de los jóvenes obreros y los medios de mejora. Es un libro, por así decirlo, en 3 páginas, en 3 tomos. Es una serie de informes, de estudios que se molesta en recoger de otras industrias donde pues están viendo ya los problemas y se está incluso viendo medios de mejora. Entonces es interesantísimo los 3 tomos que prepara, simplemente para que en el momento de votar esa ley en Bélgica para favorecer un poquito pues que las condiciones de trabajo de las mujeres y los niños no fueran tan duras, limitar la jornada, por ejemplo, se tuviera conocimiento. Porque es una de las claves que traen estos nuevos tiempos. No nos creemos las cosas por fe, nos las creemos por razón. Y para creérnoslas por razón tenemos que hacer estudios empíricos de la realidad. Y entonces esos estudios empíricos se los creían y los argumentaban para que se pudieran transformar las leyes. Mirad lo que dice. El trabajador de todas las épocas, se llame esclavo, siervo, obrero, ha estado, como lo está todavía, subordinado, explotado en nombre de la industria. Primer concepto, el obrero está explotado, pero además añade, donde debería ser el agente libre e inteligente. Esta es la concepción
y la concepción frente a otra gente que no quería saber nada y oye, las leyes económicas y déjate de tonterías, ¿no? Insistimos, es consecuente con que este nuevo sistema tiene que fundamentarse en las personas y tiene que conseguir un reparto de las riquezas para las personas. Entonces viene a decir esto. No sé si hoy se puede sostener. En su argumentación sigue diciendo el hombre, se refiere al ser humano, budistas, el hombre, el ser humano, ha desaparecido desde entonces para dar lugar a la máquina. Es otra de las cosas que dieron lugar también al movimiento obrero, un poquito que empecéis a ver los primeros movimientos también en contra de las máquinas. Se ha considerado como un instrumento. Luego ya estamos con el señor Kant de fondo diciendo, cuida, somos fines en nosotros mismos. Un instrumento es un medio, el obrero no es un instrumento. Y claro, cuando ya no me sirve, pues se echa y se termina. Y por eso vino luego el asegurar, el garantizar los contratos. Cosa que ahora estamos saliendo de la crisis, ya lo sabéis bien, y si no lo vais a saber en un cuarto de hora, a costa de contratos precarios, de contratos inestables, de una pérdida, un retroceso grandísimo de lo que ya se había legislado. Y estamos aquí en los inicios, previo a argumentar para poder llegar a reconocer unos derechos dentro de las fábricas, y luego ya vamos a ver que llega mucho más. Entonces él se lamenta y dice, la economía política está dando la razón a este tipo de explotación. Si os metéis en el contexto de la época, por economía política se entendía lo que hacían desde la escuela de Adam Smith, los partidarios del individualismo materialista y la riqueza concentrada en pocas manos. Igual tenía pues sus ecuaciones que convencían, pero dentro de sus ecuaciones no metían el bienestar de las personas. No metían que el obrero es un fin en sí mismo. Y por eso es por lo que empezaron a darse diferentes tendencias que se llamaban de economía social. ¿Sí? Que creemos en la economía, tiene sus reglas de juego, nos ayuda a estructurarnos en sociedad. Pero si lo que nos crea riqueza a costa de crear miseria, no nos interesa esa economía. Hay que meter el elemento humano, el elemento social, en definitiva. Si os dais cuenta, aquí en el 43, Eduardo Petio lo que está es diciendo algo que pocos años después, en el 48, van a decir en el Manifiesto Comunista Marx y Engels. El obrero está explotado, el obrero está convertido en un instrumento. La fábrica genera mecanismos de alienación. Es decir, de que el trabajo que tú haces va a ser para beneficio del capitalista mientras tú estás viviendo en condiciones miserables. Llevan un concepto parecido porque ambos beben en la Ilustración, Marx, Engels y Dupetit. Lo que sucede, como bien sabéis, que Marx y Engels optan por un movimiento revolucionario porque la clase obrera se empodere y venza a esta clase burguesa y llegue a tomar los medios del Estado y de las industrias, y estos otros lo que optan es por ir gradualmente a un proceso de reforma en el que todo el mundo pueda vivir mejor, pero manteniendo esas nuevas estructuras. Esa es un poquito la diferencia. ¿Qué más cosas podríamos ver? Como dice, el objetivo que debe proponerse la industria no es producir más, sino de una manera inteligente. Es verdad, eso es toda la razón. Parece que el ser humano se pone en dos pies y empieza a discurrir. ¿Para qué nos va a servir la razón? Pues sí, para producir mejor, pero volvemos siempre al mismo punto.
pero que no arrollemos a una parte de la humanidad para que otra viva mejor. En definitiva, por ahí va siempre la historia, ¿no? La cantidad y variedad de productos son cuestiones menos esenciales que el modo de reparto. Y cómo está interesando hoy a los grandes lobbies, a las grandes concentraciones de capital, producir y producir a precios irrisorios, producir con mano de obra semiesclava en la India y en cierto modo en muchas partes de China, y sí, sin eufemismo, para luego venderlo más caro a sitios donde nos van a... O sea, esa alienación que aquí, a comienzos del siglo XIX, se veía muy clara, pues porque se vivía en estructuras reducidas, costaba mucho los transportes. Ahora lo que se está viviendo es a un nivel globalizado y con una impotencia grandísima por parte de personas que lo que están es generando estructuras en contra, porque también las hay. Entonces, lo que interesa es el modo de reparto, no producir mucho. Si hoy tenemos crisis de superproducción por todos los sitios, si no es problema producir, está en redistribuir, en que nos pueda llegar a todos. Y entonces seguía diciendo, la prosperidad de un país no consiste solamente en el aumento de sus manufacturas o de las riquezas, sino en la holgura, la salud, la moralidad, la felicidad de los otros. Y aquí estamos entrando a matizar cosas que nos van a interesar para ese estado de bienestar. No hablamos solo de la producción y de tener un salario medianamente aceptable, sino también de la salud, de no enfermar y morir en la fábrica, y si no en la guardilla sin luz, sol y llena de humedad donde estás viviendo. Entonces, abrir la dimensión de la salud. Igualmente, como buenos ilustrados, abrirán la dimensión de la educación, la dimensión de la vivienda. Es verdad que estamos mirando desde un ángulo especial. No debería ser. Os han acostumbrado a mirar desde este ángulo. ¿Cómo has dicho? Que no debería ser un ángulo especial. Mirar desde un lado... O sea, quiero decir, como seres humanos deberíamos mirar todo el mundo por ese ángulo, pero nos han educado para mirar desde otro ángulo más... Efectivamente, me encanta lo que estás diciendo. Es que ahí está, como seres humanos, y si estamos en armonía con la propia naturaleza, debería ser el ángulo desde el que miramos. Y ya veis cómo ahí vamos a ese buen salvaje que decían también los ilustrados de acá, tampoco vas a vivir. Sin embargo, eso es, parece que lo que nos están es domesticando para que miremos de otra manera y además acabamos dando la razón a los poderosos. Quien manda, manda y oye. Sin embargo, esta gente, como repetió y otros muchos, y luego a ver si hablamos un poquito de concepción animal antes de que se nos vaya mucho el tiempo, estaban mirando desde este ángulo. Que tampoco es tan difícil ni tan complicado. El poder dialogar con el otro. Unos son más listos, otros son menos listos. Unos tienen destreza para unas cosas, otros para otras. Pues muy bien, todo ello es válido, forma parte de la armonía y de los intercambios que podemos hacer en sociedad. Cuando vayáis aprendiendo a lo largo de vuestra carrera, es una de las cosas que deberéis aprender muy bien, a entender la discapacidad como diversidad humana, pues iréis también tocando esa fibra. Si una persona tiene dificultades para ver o no ver, sin embargo puede desarrollar... Y bueno, y ahora además cada vez las cosas son mejor porque técnicamente se está avanzando mucho.
Hoy no existe apenas la sordera, porque ha llegado a hacerse implantes cocleares, pero bueno, pero en el fondo la cuestión es esa, es poderte comunicar con el otro y decir, es mi amigo, es otra persona humana, eso es. Y además, y lo iréis viendo, que todavía soy muy jovencito, pero lo iréis viendo, que a medida que nos humanizamos, que conectamos con los demás, estamos aprendiendo, estamos aquilatando nuestra propia dimensión humana. Lo que esa persona con discapacidad, que parece que tú eres quien le quiere aportar, te puede estar aportando a ti, eso se sabe cuando has llegado al umbral de la conexión. Si vamos con las gafas negras puestas, pues nos costará más. Entonces, bueno, por aquí vamos, ¿no? Están mirando desde ese ángulo especial que vamos a decir lo mismo, en palabras del amigo Eduardo Pelliot. El objetivo, la finalidad natural del hombre, yo esto que además lo traduje de francés. Yo soy de una generación francófona, vosotros sois de la generación anglófona. Y es también lo mismo, ¿eh? Se está perdiendo bastante el francés y se están perdiendo bastantes legados que en el habla francesa estaban puestas. Entonces fue una de las cosas que hice en este libro, recuperar textos y ir traduciéndolos de francés. Entonces él venía a decirle que viene a ser eso como el objetivo, el fin, la finalidad natural, se podía traducir del hombre. Cualquiera que sea el lugar que ocupa en la escala de la humanidad, veis el concepto de humanidad, como lo tienen bastante presente. Y por la escala lo mismo, pues unos más, otros menos, evolucionados, pero todos desde la dignidad humana. Es el desarrollo libre e integral de sus facultades físicas, intelectuales y morales. Eso es lo que nos ayuda a desarrollarnos como personas. Desarrollar la cabeza, desarrollar la emotividad, desarrollar la sensibilidad, desarrollar los diferentes atributos humanos. La sociedad constituida en el interés de todos debe darle los medios para atender a este objetivo. Y entonces aquí dice, como el trabajo es el primero de los medios, lo que tenemos que hacer es eso, llegar a trabajos más sanos, mejor pagados, y cuando no puedes trabajar, llegar a poder asegurarte pues ante la invalidez, ante la vejez, ante la viudedad a las mujeres, que es otro de los temas que sabéis. Oficialmente parece que no se les reconoce el acceso al mundo del trabajo, aunque las mujeres de las clases inferiores pues tienen que trabajar. Y el salario que parece que llega mejor a casa es vía marido, pues por ahí empezaron a hacer los primeros seguros vía seguros de viudedad. Estas cosas las iréis viendo y disfrutándolas, enterarnos un poco. Hay que informarse de todo este proceso. Bueno, entonces la cosa un poquito que tengo aquí, un poquito recogida y a través de los argumentos que planteaba Eduardo Pelliot, van por ahí. El obrero tiene, desde este ángulo de mirar, unas necesidades humanas, unas necesidades familiares, unas necesidades sociales, entonces no va a ser un mero instrumento para que se enriquezca quien le está contratando, sino que dentro del propio trabajo tenemos que reconocer posteriormente unos seguros y podemos reconocer una serie de necesidades que debe cumplir en sociedad y que de alguna manera hay que satisfacerse. Y si no es desde esos intereses libres de la industria, ¿desde dónde podremos hacerlo? Teníamos tres niveles, ese humano en el que damos muchas vueltas, ese de la estructura del Estado, ese del desarrollo de la empresa. Si las empresas dicen, bueno, nos especializamos en el mundo del trabajo, ¿quién puede ayudar a cubrir estas otras necesidades?
Para eso tenemos la estructura del Estado. Claro que sí. Y nuestros políticos que dejen de tomarnos el pelo por tonterías y se pongan las pilas de verdad, aquilatar leyes, mejorar los derechos sociales, etcétera, etcétera. Ahí está. Y por eso estamos en esos fundamentos del estado de bienestar. Llegar a garantizar la educación, llegar a garantizar la sanidad, llegar a garantizar la vivienda como un derecho. Sí que dentro del mercado puedes tener viviendas más o menos lujosas con piscinas y arbolitos, lo que quieras, ¿eh? Pero lo que no se puede es tener a la gente lo que nos está pasando en estos últimos años, habiéndoles creado unas expectativas de pagar unas hipotecas que luego te van a cortar el suministro y apáñatelas en la calle. No. Y más un Estado que se llama a sí mismo Estado social de derecho y que lo tiene dentro de la Constitución planteado. Ya tendréis de verlo un poquito más adelante, ¿no? Que ahora estamos en cómo, ¿no? En cómo se va generando todo esto. El individualismo materialista de esa primera revolución industrial, con el espíritu protestante calvinista por medio, que también es muy suyo, venía a decir, oye, el individuo es libre. Es libre de aceptar o rechazar el trabajo, de poder ahorrar, de poder... ¿no? O sea, encima, el que fracasa, el que no le ha estado los medios, parece que tiene culpa de estar viviendo en la indigencia o de estar viviendo con grandes estrecheces. No, hay una responsabilidad social. Y esta es otra de las claves con las que fueron argumentando y trabajando esos reformadores sociales. ¿No? La sociedad debe proporcionarnos ciertos medios y a una vez que los tienes podrás ver quién lo hace mejor o peor, quién puede estar en un nivel o en otro, pero necesitamos ciertos medios. Lo que no podemos es culpabilizar de su miseria a una persona que no le has dado acceso al trabajo o que le estás dando acceso a un tipo de trabajo que le está desgastando la salud. En aquellas primeras fábricas, cuántas enfermedades, ahí empezaron los médicos higienistas. No, es que este señor no es que se muera de viejo, es que se muere porque sus pulmones están hechos un asco por las sustancias químicas que está haciendo, que está respirando. Por aquí va toda esta gente. Este libro está construido como en dos secuencias últimas. Esta, que lo enmarcan, esta primera en el 43, cuando con estos argumentos empiezan a salir ciertas claves que posteriormente se van a recoger en los estados de bienestar, y como en España vamos a llevar el mismo proceso 40 años después. Aquí a veces somos como muy... Hay un señor que me gusta mucho también, yo le traduje, porque mira desde este ángulo, que muy bien has dicho, es desde que teníamos que mirar de manera natural, que es Rodin. André Rodin, así como Edouard Dupetit, ocupó cargos en la administración de prisiones y beneficencia, era un burgués bien establecido, que lo hacía por este sentido estético de humanidad, el querer mejorar las condiciones de los demás. Rodin era un empresario y él arriesgó su propio capital en el familisterio de Elisa, que llegó a formar, a fundar, y en realidad lo que consiguió es hacer una armonía entre lo que era la parte de la industria con escuela, economato para poder comprar productos, o sea, los alimentos de mejores maneras, es médico, o sea, se montó toda una estructura en la que los obreros que trabajaban ahí acababan teniendo todos estos
cosas que luego tenemos como derechos sociales, como decíamos antes, que nos lo den desde el Estado porque desde la empresa no. Pero él sí que pudo hacer cierta experiencia piloto de ver que además esos obreros trabajaban más a gusto, trabajaban mejor y vamos, y el capital humano se salvaba también, además del económico. Entonces, Fernando Garrido, que es también uno de nuestros reformadores, pero que se quedó más en la reivindicación que le pudieran hacer caso de Fernando Garrido, en ese periodo del sexenio revolucionario, cuando echaron a Isabel II y antes de que viniera Alfonso XII, trató con otra gente de hacer como... ¿Os podemos robar dos? No. Son un rato. Fernando Garrido trató de sacar una ley que protegiera el trabajo de los niños, trató de montar esta primera comisión de estudio, pero no, por una serie de vaivenes políticos hasta el 83, hasta que ya se ha sido la restauración, no se pudo. Pero a Fernando Garrido le encantaba Godin y muchas de sus argumentaciones pues venían de la línea de lo que estaba también diciendo los socialistas utópicos. Habéis oído hablar también de Fourier, por ejemplo. ¿Y qué tenían estos socialistas utópicos? Lo mismo, miraban desde la persona, querían hacer sociedades donde se redistribuyeran la riqueza. Entonces, Godin, una de las cuestiones que hay texto como para analizar y ver, venía a decir esto. Hombre, Fourier también es discutible, como todo el mundo, pues dice cosas que compartes, cosas que no compartes. Y Godin tenía pues su personalidad. No, estoy muy influenciado por Fourier, pero bueno, sí que discutiría de una manera razonable sobre, pero lo que sí que me gusta es el que dice que el orden social debe fundamentarse en la satisfacción de las necesidades de la naturaleza. Ya estamos en ese mismo escenario. Aquí, bueno, y luego lo que hemos dicho, hay que organizar el trabajo sobre unas bases equitativas de reparto. Dentro del libro se hace largo, porque luego también, soy sincera, lo que tiene esta gente del siglo XIX es que no escribe a golpe de Twitter, ni mucho menos. Y yo cada vez me doy más cuenta. Te hacen unos argumentos largos, reiterativos, te vuelven sobre lo mismo. Y por eso pues ahí está mi paciencia como historiadora, capaz de sumergirme en el siglo XIX para luego tratar de sacarle los ángulos más digeribles y más claros. Lo que pasa es que como cada vez somos más minimalistas en el pensamiento, pues a veces también llegamos a barreras. Es bueno saber discurrir, no hay que ser tan minimalista, porque si no así es como luego con consignas cada vez más planas y más zafias y torpes, pues nos entretienen a la opinión. Digo. Bueno, entonces podemos ir pasando aquí un poquito, porque además nos hace un poquito largo también, para llegar a la otra parte, prometida de la amiga Concepción Arenal. Sí que llega a formarse la Comisión de Reformas Sociales, el profesor de la Complutense ha sido, o no sé si sigue siendo, Santiago Castillo. Este es uno de los primeros que empezó a estudiar el movimiento obrero y se especializó mucho en José Morato, en toda la asociación de arte y una de sus publicaciones y de sus trabajos de recuperar de archivo fue el poder republicar todos los informes que se habían hecho desde la Comisión de Reforma Social. Y ciertamente en esos informes tenemos toda una panorámica de las necesidades sociales que estaban planteadas y además de ese sentido con el que
con el que se quería trabajar. La comisión se crea, ya lo sabéis, no para empezar a elaborar leyes, sino para estudiar, que es lo que primero dijo el movimiento obrero revolucionario: mientras nos estudiáis, se pasa el tiempo. Lo que necesitamos es poner ya los medios. Pues hubo gente que al principio no quiso colaborar con la comisión, luego ya sí, cuando vieron que ciertamente cogía una entidad sólida y se podían transformar las leyes. Lo que os iba a decir es que todos estos informes que se recogieron iban en las líneas en las que el Real Decreto pedía que se indagase. Os pongo alguna de ellas, que son las que más familiares, mirad a ver, nos resultan para lo que tenemos ahora en el estado de bienestar. Mirad a ver si os vaya sonando esas cajas de socorros para enfermos o de retiros, lo que son las prestaciones y pensiones que hoy podemos tener más desarrolladas. El trabajo de los niños y las mujeres, luego sabían muy bien, preguntando por esto, era como 40 años antes en los otros países de Europa que nos llevaban delantera en industrialización, se habían empezado a hacer. Y la higiene de la salubridad, las habitaciones de los obreros, educación, sanidad, vivienda y prestaciones y seguros. Todo esto venía en embrión, pero yo os insisto, la gente que vivía bien, tanto empresarios como políticos, que bien estuvieron en el Parlamento y con una tendencia o con otra, no les interesaba lo que pasaba abajo. Entonces era otra gente, algunos que son los que están recogidos en su mayoría en este libro, de procedencia burguesa. ¿Qué le podía importar a Gumersindo de Azcárate que vivieran mejor los obreros? Si él vivía bien, pero sin embargo le importaba por esa solidaridad humanitaria, porque sabía mirar desde la persona y le molestaba que otros sufriesen. Insistimos, hay gente hermética ahí. A la vez, y el hecho de que se empezara a organizar todo un movimiento obrero revolucionario también era un motor para frenar a veces a los capitalistas que querían abusar. Entonces, en cierto modo, si se llegó a ese estado de bienestar ya después de la crisis del 29, fue un poco, a mi entender, por esa doble vertiente. El movimiento obrero revolucionario que hizo de motor y sacrificaron muchísimo y se inmolaron muchos por las generaciones futuras, porque muchos de ellos decían no vamos a llegar a verlo, pero a ver si nuestros hijos sí. Y por esta gente que con sus carreras universitarias, con su buena esta burguesa, veía con sus conocimientos del derecho, de la sociología, del embrión, veía cómo se podían establecer sociedades mejores. Bueno, entonces, la Comisión de Reformas Sociales empezó como estudio, en el 90 ya empezó a ampliar atribuciones, y cuando de verdad empezó las primeras medidas reformistas fue a partir del Instituto de Reformas Sociales en 1903, que tampoco tenía grandes atribuciones, todo lo más hacer entre obreros y patronos mediaciones, impulsar que se sensibilizara por la cuestión obrera y se fueran transformando las leyes. Y sí que, cosa que no la comisión, en el instituto podían, argumentando bien, llegar a proponer leyes que entonces pasaban por el Parlamento y posiblemente pues ahí estaban tendencias más dispuestas a la sensibilidad social para poderlas ir votando. En el 1908 hubo que crear un Instituto Nacional de Previsión. Todavía no era obligatorio lo de los seguros en España, era una cosa aconsejable. Y entonces este instituto se creó para quienes, por parte de los obreros o de los patronos, quisieran suscribir los seguros, pues en una caja que se lo gestionara.
así más o menos se fue avanzando. Y una cosa que también hizo en España poder asentar un poco la reforma social en estas líneas fue el entrar en la Organización Internacional del Trabajo. Las estructuras internacionales que por estas fechas empiezan a crear como arbitraje. La Cruz Roja en el 1864 se crea para mediar en las guerras para los heridos de las guerras, como una alianza de humanidad, porque esta gente hablaba en ese sentido, de construir humanidad. Entonces era una alianza de humanidad lo que a través de la Cruz Roja se podía hacer. Puede ser otra alianza lo que a nivel internacional se puede ir sosteniendo, ya no es un estado aislado, sino varios estados para ir reconociendo pues, la jornada de 8 horas, políticas de pleno empleo, la protección de los accidentes de trabajo. Y esto a países que están dudando si se ascriben a ello, pues se puede, hoy sucede lo mismo, cuando establecemos también estos organismos supranacionales. Y el gran riesgo de nuestra civilización es que estos estaban emergiendo y queriendo hacer buenas plataformas de arbitraje por la paz, mediar ante los conflictos. Así salió la ONU posteriormente, después de la Guerra Mundial. Quizás uno de los grandes peligros de esta civilización que ya empezamos a llamar de la posverdad, de la sociedad líquida, todo esto es que estos organismos acaben quedándose en un postureo externo que no cumplan ese cometido. Porque aquí sí que se llegó a avanzar y a poder asentar derechos. A lo mejor que estemos en el lado contrario. Eso sí que es una historia que tenemos que ir viviendo a ver día a día. Bueno, entonces ya veis, recordaréis, o lo podéis ver, que toda esta línea, con estas actitudes, este tipo de derechos que reconocer en el periodo entre guerras, en Weimar, en una parte de Alemania, en el 1923, llegaron a hacer como un embrión del estado de bienestar. Cuando de verdad se hace el estado de bienestar, ya lo sabéis, es a partir de la crisis del 29. ¿Por qué? Pues en el fondo, no solo por esta manera tan bonita de mirar que hemos recreado, sino porque el propio desarrollo del capitalismo le interesaba tener a los obreros mejor para que pudieran entrar a consumir dentro de cada uno de los países, y entonces pues fue una de las razones entre lo que se había dicho desde la entidad humana y lo que en ese momento de desarrollo del capitalismo le venía bien, se llegó a crear el estado de bienestar. Pero claro, se crea cuando además tienes ya experiencias y ves que puede ser fácil. En la República de Weimar, que luego ya pues, se lo cubrieron en el 23, llegó a mantenerse un sistema de seguros sociales, de servicios sociales, políticas a favor de la construcción de viviendas. Esto se viene haciendo desde finales del siglo XIX. Gente con menos medios pueda vivir con unas casas de menos dignas. Y ahí está lo que los defensores decían: cuidado, porque a los primeros que intentan hacer medidas sociales le dicen: oye, que es que atentas contra la libertad del empresario, es que frenas el crecimiento económico. No freno ningún crecimiento económico. Lo que hago es lo que nos decía este señor antes, redistribuirlo un poco mejor. Y además se vio que no afectaba para nada el desarrollo de la industria, de la banca, que se había llegado a una buena armonía. Que no eran solo ideales, sino que también, en definitiva, lo que sucede siempre
el poder establecer unas buenas reglas de juego y poder llegar a buenos equilibrios y hacer una gestión más saludable, pues nos puede beneficiar a todos. Y si además cada vez salimos más y tenemos más. Bueno, esto vimos a esto. Estar en alerta porque una es la razón instrumental, que es la de las frías ecuaciones económicas, y otra es la razón ética ilustrada. Y es a partir de quienes entran por esa línea de la razón ética ilustrada por donde se puede unir lo que son los avances científicos, lo que son las mejoras racionales y a poder hacer, y donde está, como muy bien nos has dicho antes, el saber mirar desde la dimensión humana como algo natural, no estarnos cada vez metiendo en más capas de cebolla para convencernos de lo que en definitiva nos aleja de la condición humana, nos hace más insensibles, nos hace más vivir escondiéndonos unos de otros. Ese es el tinglado. Y esto viene por este lado. Y luego, bueno, ¿queréis hablar un poquito? Porque es que he dicho, cortadme a hablar. ¿Os parece? Venga, ¿qué se os ocurra que se puede hablar? A mí me gustaría hacerte una pregunta. Venga. Que yo soy pro estado del bienestar y redistribuir la riqueza entre el resto de las personas para que todos tengamos un nivel de vida igualitario, prácticamente, para que todos vivamos igual. Y siempre me preguntan la misma, bueno, siempre me dicen lo mismo. ¿Por qué? Yo me pongo desde la otra posición. Sí. Pero quiero que me lo respondas tú. ¿Por qué yo? O sea, yo no pienso así, quiero dejarlo claro. ¿Por qué yo, que trabajo, tengo que redistribuir mi riqueza a alguien que no está haciendo nada? Entonces, yo siempre respondo que hay que mirar desde un lado de que todo el mundo tenemos que vivir igual, desde una misma base de oportunidades. Pero claro, a ellos no les vale. Entonces, dado desde tu lado de experiencia, me gustaría que me respondieras. Sí, eso que estás encontrándote es también una especie de consigna recurrente, siempre. ¿Por qué yo tengo que dar una parte de mis ganancias para este que no ha trabajado? Entonces ahí estaría el decir, bueno, ¿por qué razones este señor no ha trabajado? Y entramos en esta órbita de la redistribución. Si la sociedad a este señor le da medios, le da oportunidades, le da opciones, pues ciertamente, hombre, lleva razón que no tienes por qué... Pero si este señor no tiene las mismas oportunidades que tienes tú, de alguna manera, por dignidad humana y por mejor convivencia social, habrá que proporcionarle ciertos medios, que no puede trabajar, que hay cierta renta básica de ciudadanía o de lo que sea lo que puede acceder, pues bien. Pero además una de las cosas que, claro, a lo mejor esa persona pues puede, que te dice eso, pues puede ser una persona hasta maja en otras dimensiones de su vida. Claro, dice, yo trabajo porque le tengo que dar. Claro, es que no es un problema que tengamos que resolver heroicamente de manera individual cada uno de nosotros. Ahí vamos, el tener unas estructuras de Estado que están un poquito más evolucionadas. Y esa es la función redistributiva del gasto social, de nuestros impuestos, cómo gestionar toda esa cosa.
Y ahí es donde las cifras se nos van de las manos y no nos las cuentan. Si no es tan caro el dar unos mínimos, no es tan caro para los dineros que se están generando en todos estos capitales virtuales y cada vez más alejados del control de los estados. No, tú individualmente no tienes por qué resolver todo el problema de los que vienen en pateras desde África, pero desde luego debería haber estructuras en este momento de civilización, que estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Un poquito más sólidas para que la gente no tuviera que lanzarse en pateras. Si pueden querer vivir en sus países, si lo que vienen es huyendo de epidemias, de guerras, de hambre. Entonces no acabo de responderte, pero es que es eso, para eso son las políticas sociales, para eso está el fundamentar estados de bienestar, estados con un sentido social, precisamente. Y hay todo un cúmulo, a nivel jurídico, como de experiencias, como sociológico, como económico. Hay gente que desde la economía sabe discurrir, tomando dentro de sus variables también a las personas. Pero claro, el problema es ese también, y perdona que... El problema es ese, que otra de las presiones que nos están metiendo mucho es el individualismo, el salvarte a ti mismo. Y espera que el individualismo lleva avisos de querer imponerse mucho más. ¿Pero por qué? Si un sector de la ciudadanía pedimos y queremos poder vivir mejor, si mi vecino está viviendo medianamente bien, pues yo también me beneficio. Ya te digo, quizás la cuestión va ahí, que no lo enfoquemos porque yo personalmente, sino estos políticos que deberían representarnos, ¿qué es lo que están haciendo? Estas estructuras internacionales, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Está? A ver, sí. Respecto justo a esto que vamos comentando, quería mencionar eso del individualismo que estás diciendo. Yo creo que se basa mucho también en la educación que como ciudadanía tenemos, esa necesidad de tener el mejor coche, la mejor casa, y todo parte del consumismo, por supuesto. Si todos nos basáramos en un equilibrio de yo tengo un sitio donde vivir, tengo una alimentación y tengo las cosas básicas, a lo mejor ese reparto sería más sencillo, incluso la idea del estado de bienestar sería un poco más aceptada. Pero yo creo que es eso, que vivimos con la idea de es que tengo que tener el mejor portátil, el mejor de todos, como yo me lo he ganado. Sí. Por ahí van un poco las presiones que nos tienden a deshumanizar. Son los mecanismos de alienación del siglo XXI o de deshumanización, en definitiva, sí. Completamente de acuerdo. Ahí están las redes que desde la sociedad civil se pueden hacer, el papel que se podría hacer desde las entidades sociales del tercer sector, en general, en estos momentos. Porque una de las funciones, además de poder mejorar y dar servicios y derechos, es también reivindicar. Allí es un agente de bienestar, la sociedad civil organizada. Agente de bienestar, en la participación ciudadana, ahí es la vertiente democrática. ¿De qué manera podemos ejercerla con los medios que se ponen en nuestra mano? Y también es eso, no dejarnos contaminar de todo este pensamiento plano.
Pues para eso estáis aquí en la universidad y además habéis cogido una carrera que tiene que tener su proyección social. Pero yo creo que realmente también el problema es que no sabemos encontrar el punto medio, porque la cuestión no es que las conductas individualistas, pues obviamente generan todo esto, pero es que también la moral sacrificial de yo me sacrifico por los demás y nunca miro por mí y todo eso también genera que te restrinjas de una serie de libertades y demás y que haya muchísima gente que lo pasa mal. Entonces realmente yo creo que la cosa es analizar las dos cosas. El establecer un punto medio que me parece que a lo largo de la historia nunca se ha dado un punto medio, casi parece que saltamos de un extremo a otro todo el rato. O es esto o es lo contrario, o es esto o es lo contrario, y a veces hay que ver las dos situaciones y juntarlas. Ahí está. Ahí está. Es la visión estereoscópica. Nos falta. Sí, porque yo tenía un amigo que me decía, si antes esto no pasaba, tenemos que recuperar lo de antes. Y yo decía, ya, pero es que antes no contábamos con una serie de... O sea, la gente no vivía con la misma libertad que ahora. Entonces yo por eso digo que el problema está en encontrar el medio. Sí, en encontrar el medio, como dices, en que cada sociedad, cada momento histórico tiene sus variables que no podemos decir es idéntico esto con esto otro, no, porque estamos hablando de personas. La dimensión humana es lo que tiene, ¿no? Y de niveles de desarrollo económico, de estructuras políticas, de mentalización. Pues si te han educado en que lo que tengo que hacer es ignorarme por los demás, pues, pero claro, tan malo es que te eduquen empieza mamporros. El que primero va gana 2 veces. Claro. Tan insana es un extremo como el otro. Y eso, esta gente que discurría desde el siglo XIX a sí mismo lo diría y lo vería, ¿eh? Por ejemplo, la amiga Concepción Arenal, si queréis la sacamos. O queréis que sigamos desde el siglo XXI. Venga, estoy diciendo cosas muy interesantes. Venga, no. Sigo pensando que individualmente cada uno intentemos buscar el punto medio, siempre es mejor atender a que las estructuras sociales que están favoreciendo esta desigualdad social y estas ideas capitalistas que sean las que atiendan a eso, no que siempre seamos nosotros los que tenemos que salvar el culo con perdón a la persona que está al lado. O sea, te estás refiriendo que... Es que no lo he entendido bien. Te estás refiriendo a que es la propia empresa, el sistema capitalista, lo que ella me refiere, que nosotros también intentemos buscar el punto medio, como dice ella, para que más o menos todos vivamos en las condiciones, que no podemos ser nosotros solos los que nos ocupemos de nosotros mismos, sino que aunque nosotros hagamos mucho, tenemos unas estructuras que no nos protegen y que no hacen más que favorecer esa desigualdad y esas ideas capitalistas de individualismo, nunca vamos a conseguir hacer los suficientes avances como para que la situación se compense. Sí, vamos, que a lo mejor si tenemos una serie de condiciones sociales y tal que nos garantizan tener más o menos este nivel de igualdad, podemos mirar más por nosotros que por los demás, como nos salvan el culo los demás, o sea, bueno, la sociedad... Sí, unas veces... Y nosotros podemos llegar al punto medio. A ver, es que también el hecho de que existan unas estructuras o una especie de políticas que a nosotros nos garanticen unas garantías mínimas que nos garanticen el bienestar, lo que hace es que nosotros no estemos en la posición de miro por mí o de manera altruista miro por lo demás, porque es algo tan normalizado el bienestar que no tienes que posicionarte en ninguna de ambas. No sé si me explico. Sí, que llegas al punto medio a raíz de... Sí, pero no es como que tengas que pensar en un punto medio, sino que es algo normal, porque las garantías del Estado nos permiten pensar así. Y esa es la gran diferencia entre el neoliberalismo y la socialdemocracia. Que las estructuras del Estado nos hayan garantizado más o menos unos mínimos de acceso a la educación, a la sanidad, eso son la igualdad de oportunidades, de trabajo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por esta otra vía, acaba uno diciendo la filantropía.
vamos, es uno de los mejores inventos de la humanidad, el compadecerte del mal del otro, el tratar de ayudar al otro, el sensibilizar con el problema del otro, pero va un poquito en la línea de la que dice tu amigo, claro. Es que no podemos colocarnos individualmente al nivel de ser Superman y de ser heroicos y de arreglar los platos rotos que nos están dejando desde estas estructuras que dicen que nos gobiernan y que nos representan. Y ese es el... Pero que sin embargo a cualquier tipo de igualdad, no. De favorecimiento hacia la persona que más lo necesita, se le llama estado del bienestar, porque yo ahora mismo estoy pensando con todo esto y algo que me indigna mucho, que en Estados Unidos se llame estado del bienestar, cuando es mentira, porque si tú no tienes un seguro privado, el médico al que vas a ir es más malo que, vamos, que podría ser yo y estoy estudiando esto. O sea, a eso me refiero, que a cualquier mínima actuación que se hace hacia las personas más pobres, ya se le llama estado del bienestar. Y es que yo misma me creo un propio bucle que la culpa, aparte del individualismo, lo tiene el capitalismo y la importancia que le hemos dado al dinero, porque en la actualidad tiene más importancia el dinero que nosotros mismos. O sea, yo estoy realizando un trabajo no para favorecerme en mi aprendizaje o para hacer un común, algo que sea beneficioso para toda la sociedad, sino que yo estoy trabajando para un dinero, para conseguir, o sea, para que yo con ese dinero pueda conseguir esos otros beneficios. ¿Me entendéis? Sí, eso es. Sí, entras en ese bucle de tanto tienes, tanto vales, de fijar tu identidad en el iPhone nuevo que te vas a comprar. Y son mecanismos de dominación, en definitiva, de alienación. Una de las cosas que ha salido últimamente en algunos de los debates que teníamos, he comentado antes que estamos haciendo un trabajo de práctica sobre el derecho a la alimentación y hemos conocido algunas experiencias más de autogestión, de justamente tú lo que puntualizabas, ¿no? de ese empoderamiento de la sociedad civil que toma la iniciativa para cubrir necesidades de determinados colectivos donde obviamente la iniciativa privada no tiene interés y donde el propio Estado tampoco llega, ¿no? Y nos generaba a veces como las dudas, las contradicciones de decir sí, vale, está muy bien, además suelen ser iniciativas que empiezan sí, desde la sociedad civil, pero que empiezan siendo muy chiquititas y llegan a articular unas redes también de colaboración y de solidaridad como muy potentes. Y nos generaba dudas, digo, en las conversaciones que teníamos, porque admiramos, compartimos o vemos que son iniciativas muy interesantes, pero al mismo tiempo generaban esas contradicciones. Vale, pero es que esto lo tendría que hacer el Estado, no lo tendría que hacer los vecinos, no lo tendría que hacer la sociedad civil, sino que sería apostando más por ese intervencionismo estatal también incluso en eso, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú, si tú también sientes estas contradicciones respecto a iniciativas muy interesantes, pero que luego ves que... Sí, todo lo mismo que dices, me da además esa misma sensación que hay ciertos límites, hay cierto ser consciente y plantarse y decir, no, pues si esto está funcionando muy bien, usted es concejal de no sé qué, mire, que se va a poner una buena medalla si nos apoya, porque a los políticos es un poco también, hay que hablarles en su lenguaje, ¿no? Si se quiere resistir. Pero sí que los tiempos están muy difíciles y por lo que estamos diciendo, porque así como hablamos hacia cierto asentamiento de derechos sociales, de responsabilidad del Estado,
de buen tejido desde la sociedad civil, con el pretexto de la crisis nos están volviendo paradigmas. Y nos lo están volviendo en clave neoliberales, en todo Estados Unidos. A ver qué pasa si acaban privatizando pensiones. A ver qué pasa si se acaba aquí en Madrid, lleváis ya tiempo gente dando voces de alarma sobre la privatización de la sanidad. Pero poco a poco ya se están privatizando las pensiones porque están favoreciendo a que nosotros hagamos planes de pensiones con los bancos. Sí. O sea, vamos a ir cada vez, pues eso. Sí. Y quitando el fondo de reserva deliberadamente para que se pudiera gestionar de otras maneras. Hay economistas que dan ideas en este otro sentido. Sí, sí. Hay como una especie de sinergias, de cierta hoja de ruta que parece que se quiere imponer. Y luego ahí en medio pues está eso. Hasta qué punto pues estos políticos, mediante un juego entre fuerzas más sociales, puedan llegar a conseguir algo, o pues estemos simplemente con el espectáculo. Pues es otra de las sensaciones que tengo. La política se está convirtiendo en espectáculo. Mientras haces el espectáculo por un lado, pues van avanzando las cosas por otro. Es lo que nos está tocando vivir. ¿Cómo desde la sociedad civil, cómo podríamos, pues si a nivel global está visto que no podemos llegar, como lo que estáis planteando, ¿no? Desde abajo, desde la sociedad civil organizada, desde proyectos, pequeñas microeconomías sociales, cómo se puede a lo mejor resistir. Y sobre todo, pues esa es mi actitud, salvando la entidad humana. Porque es que es eso, es que es si todo el mundo se diera cuenta que de la misma manera que otros pierden, él está perdiendo en identidad humana, pero de eso no se es consciente. No sé, simplemente a nivel intuitivo. Sí es verdad que hay cierto efecto de rebote unos y otros. Si queréis, también podemos seguir con esto mismo. Este era como el segundo libro que cuando planteamos hacer esto a través de la reforma social, ahora acaba de salir lo ponemos así, del último congreso que hubo de trabajo social que tuvo lugar en Logroño el año pasado, se hizo en el entorno del congreso una exposición que se llamaba Ciencia y Esencia del trabajo social. Entonces ahí lo que se hizo fue pues también un poquito toda esta historia de intervenciones sociales y tal, incluso pues llegando hasta ahora y los derechos humanos y las minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la exposición pues quedó bien, pero lo que da lugar a una exposición es eso, a consignas minimalistas. Entonces Raya, entre otras, Raya porque estuvo coordinando así muy a fondo y Neus, que cambió la apellido, Neus Caparrós. Es que conozco a Neus Blancat, pero no tiene nada que ver. Bueno, pues estas que están en la Universidad de La Rioja dijeron, vamos a tratar de sacar un libro que con la misma idea que me empeñé yo en hacer que pueda servir a los alumnos, que pueda servir también a los alumnos de primero, donde de una manera clara se vaya hablando de todas estas cosas que a veces pues, las encuentras más complicadas en los libros. Y acaba de salir el libro, lo titulan Ciencia y Esencia, y la editorial está de Tirano Blanc, seguramente sí, bueno, sí, además
compraréis en la biblioteca lo tendréis, pero en la editorial está de Tirando Blanc hay ciertos libros, y este es uno de ellos, que se pueden ver a través de la red. Creo, al menos en la Universidad de Zaragoza, la propia universidad tiene como una especie de convenio, entonces lo ves desde ahí. O sea, que puede ser un libro al que tengáis un acceso fácil. Claro, tampoco vengo a presentar el libro. ¿Por qué me interesa este libro y por qué me encantó cuando Raya me dijo, mira, tú prepáranos el capítulo, porque claro, de las que hablamos, de Concepción Arenal y las republicanas? Clara Campoamor, Victoria Ten, que las dos estuvieron como directoras generales, o la anarquista, la Monseña, ¿no? Que llegó a ser maestra y todo, ¿no? Tú prepáranoslo. ¿Y por qué me encantó? Porque el ángulo de mirar que ha querido fomentar Raya en este libro es este mismo que nos estamos planteando, que debería ser no tan humano y tan familiar, el mirar desde la perspectiva de los derechos humanos. Tenéis, bueno, aquí os he puesto igual, cuando veis el libro hay un capítulo que hace Raya con Socialmente Negro, que habla de girar ese enfoque de necesidades al enfoque de los derechos humanos, que es ese enfoque de los derechos humanos. Y el discurrir desde la persona como centro y sus posibilidades de desarrollo dentro de la sociedad. Esto que nos estamos planteando aquí es un poco como la directriz que Raya y las que han coordinado este libro. Primero lo quisimos llevar a la exposición, que colaboré en la exposición bastante, porque entre otras cosas soy de Logroño. Entonces, cuando se preparó el congreso y eso, estuve también bastante pendiente de ello y con mucha frecuencia, aunque vivo en Zaragoza, ¿no? Y me encantó cuando dijo, lo queremos ampliar y eso, por entrar dentro de esta perspectiva. Porque creo que es una perspectiva, que lo hemos dicho, que debería ser la natural y sin embargo es la que parece que tenemos que empezar a reivindicar, porque está todo metido ahí entre capas y capas. Y por eso, bueno, os voy a decir, damos voz a Concepción Arenal un poquito desde el ángulo. Mi tesis doctoral fue esto, mentalidad y proyección social de Concepción Arenal. Se defendió en el 91. Sí, en el 91. Por entonces, yo lo que hice fue Concepción Arenal. Algunos decían que sí era socialista, otros que era una burguesa conservadora. Incluso, como también trabajo bastante el tema de las mujeres dentro de la masonería, las relaciones hombres y mujeres dentro de la masonería, pues en círculos de libre pensamiento de masonería también se acordaban de Concepción Arenal. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa con esta mujer. Voy a meterme dentro de su piel y voy a meterme dentro de lo que ella estaba viendo en su época. No me vale estas reconstrucciones que se han hecho a posteriori, sino, mira, si va a ser toda una tesis de aprendiz de historiadora a través de la visión de Concepción Arenal. Y ciertamente acabé dando con horizontes desconocidos entonces, que incluso desconocidos porque se habían tapado. Y sí que es verdad que la tesis ha supuesto cierto giro en la perspectiva, aunque todavía se podía girar más. Eso es lo que... Ahí está. Bueno, entonces yo a través de Concepción Arenal aprendí a moverme por el siglo XIX, porque es una mujer que entraba en esta línea que decimos, tratar de dialogar con unos con otros y tratar de llegar a una vía posibilista. Entonces, bueno, descarté ciertos pensamientos más integristas que no los tenía, aunque se habían querido atribuir, y en la línea por donde la fui encontrando, pues va en estas dimensiones. Ahora, al buscar las pioneras del trabajo social, pues también, hombre, Concepción Arenal, pues también la podemos tener como pionera del trabajo social. Y ahí es donde a mí lo que me gusta es matizar. En el fondo, el trabajo social como profesión sí que se empezó a desarrollar más dentro del mundo anglosajón.
Y además, dentro de este sentimiento anglosajón, que no es el socialdemócrata, dentro del continente europeo sí que ha habido estos otros reformadores sociales con una sensibilidad más social. Y Concepción Arenal yo no la colocaría con los cimientos de la profesión, porque no la reivindico como tal la profesión, pero sí como reformadora social, como estas personas que trataron de mejorar las estructuras del Estado y buena promotora de la sociedad civil, y de la sociedad civil en unas claves de humanidad. Concepción Arenal, poco después de morir, en el 93, pues en el 94-95, una revista libre pensadora donde estaban mujeres que ciertamente tenían sus compromisos dentro de la masonería, sacaron un número especial y metieron a Concepción Arenal. Concepción Arenal había muerto, pero la valoraban, la respetaban, porque además es verdad que en vida tuvo relación con personas que pertenecían a la masonería y al libre pensamiento, eso sí, ¿no? Pero bueno, claro, de ahí la metieron sin pedirle permiso porque llevaba un año muerta, ¿no? Y entonces fue desde la otra revista católica que dijeron, no, Concepción Arenal, que se enteraron que existía una Concepción Arenal y se la quisieron atraer al catolicismo, pero al catolicismo en las claves integristas de aquellos momentos. Yo por ahí me metí, ahí está en el libro visto todo lo que había sucedido. Entonces, ¿qué sucedió? Que posteriormente sí que hubo cierta línea de estas damas de la caridad que iban a lo instintivo, a lo superficial, que se quisieron atribuir pues, a Concepción Arenal y dieron una imagen edulcorada, bonachona, en la que a ellas les interesaba. Entonces, esa fue mi tesis, meterme por todas las heterodoxias y decir, bueno, a ver, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde resuena? ¿Dónde no resuena? Y ahí es donde localicé todas sus relaciones internacionales en el frente de pesca del ámbito de la reforma social. Algunos pertenecían a las iglesias protestantes, a la anglicana, y por eso se había tenido buen cuidado en sofocar mientras vivía su planteamiento, porque a ella no le importaba la afiliación de iglesia, igual que la afiliación política. Ella entraba en esta línea que estamos viendo de mirar desde la persona y desde la humanidad. Y bueno, ya hay un poquito lo que cuento en el libro es que si no podemos meterla dentro del trabajo social, sí que ella entra en este nuevo ángulo de mirada, el respeto a la dignidad humana, la autonomía de las personas, a mejorar la calidad de vida y el sentido de la identidad humana. Yo hace años en algunos círculos feministas, en el entorno de los seminarios de estudios de la feminista, a mí había en confianza, porque era buena amiga mía, y me decía, mira, es que Concepción Arenal en el fondo no resulta cómoda al feminismo, ahora ya todo quedó en palabras y ahora sí se la reivindica bien, porque no trabajó exclusivamente por las mujeres. Digo yo, vaya, o sea, que toda la obra de Concepción Arenal en cuanto a la emancipación de las mujeres por sí misma tiene coherencia y ya era para reconocerla como una tía grande, y si encima trabajó por los obreros, por los presos, por todo esto, lo que tiene que ir es en beneficio del inventario que dice. Y es verdad, Concepción Arenal no tiene una mirada de género, es la toma de conciencia de persona. Concepción Arenal tiene una mirada desde la especie humana. Y en ese sentido, claro que le interesó todo este tipo de gente a la que no se les estaba dando los medios suficientes para ver cómo poderlos integrar. Lo que llevamos ya es como mucho tiempo. Concepción Arenal se ha quedado ahí escrito, y lo he escrito más veces,
no es que el trabajo social, pero sí intentó, y contra viento y marea, y que no era nada fácil. De hecho, ya os digo, cuando murió estaba sofocada por las tendencias dominantes. Fue en el entorno de la Institución Libre de Enseñanza donde se la reconocía. Inés de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, gente de esta. Tampoco la línea más conservadora que también la tenía la institución. Concepción Arenal no se conforma con paliativos. Lo que pasa es a tratar de dar los medios. Y para eso trata además de hacer múltiples asociaciones. Para dar juguetes a los niños pobres, para dar dotes a las huérfanas, para cualquier tipo de asociación que pudiera ayudar a integrar a las personas que venían. Y además lo mismo, y le daba igual que cuando trajo la Cruz Roja a España, y es de las que contribuyó. Y es que sobre la Cruz Roja pesaba cierta tendencia, porque además era verdad que había ciertos masones en su fundación en Suiza y en Bélgica y tal. Bien, pero es una alianza de humanidad, eso es lo que ella defendía. Y entonces, bueno, pues eso es, Concepción Arenal en este sentido. Lo que podemos decir es que tiene un sentido ilustrado de la justicia social y una sensibilidad cristiana que en absoluto era dogmática. Hubiera entrado más en la línea que se abrió con el Concilio Vaticano II. De hecho, en esa órbita hubo gente que releyéndola encajaba ahí. Pero desde luego, en lo que era el catolicismo integrista de su tiempo, o sea, lo que era el liberalismo, para nada. O sea, para nada. Y lo que trata es esto, de la opinión pública, es explicar lo que sucede, por eso lleva la voz de la caridad, donde va contando cosas que resultaban algunas bastante mal digeribles por el sistema. Y bueno, y de hecho, Concepción Arenal, a partir del 77, podemos decir que en España se le hizo el vacío. Una de las cosas que, con decir que buena ha sido, ya vale. No, ella entonces estaba en la Sociedad General de Prisiones a nivel internacional y a partir de ahí es de donde sus informes en los congresos internacionales de Estocolmo, de Roma, San Petersburgo, interesaron, pero aquí en España se llegó a comprometer mucho, aquí en Madrid en concreto, con la cárcel modelo, que no resultaba modelo, y poniendo boca arriba cartas que resultaban muy molestas. Entonces, Concepción Arenal es una mujer de verdad de envergadura, de valía y arrastrando todas las presiones de su época. Ahora, hay que meterse por ahí. Desde fuera, pues no... También no sé si están ya cansados porque llevamos rato. Y bueno, y la reforma era integral. Mover a la sociedad civil, reformar la gestión de los establecimientos de beneficencia, o sea, era una reformadora desde la mentalidad a las estructuras sociales. ¿Qué os parece esta frase? Dejamos hablar todo a quedar. Al dar a la beneficencia a la organización conveniente, la razón debe estar representada por el Estado. El sentimiento por las asociaciones filantrópicas y el instinto por la caridad individual. Daros cuenta, habla de asociaciones filantrópicas, que confirma lo que os estoy diciendo. No dice asociaciones católicas. Y contribuyó a las conferencias de San Vicente de Paúl, pero a la vez también contribuyó con otras asociaciones que había progresistas por detrás. Entonces dice filantrópicas, es decir, cualquier asociación que tanto sea pues, por un sentido religioso como por un sentido de humanidad quiera participar. Y la caridad es algo del instinto individual, es algo que pertenece a la persona. Pero el Estado lo que tiene es una obligación de garantizar las estructuras. Daros cuenta esto, dicho en la primera, al comenzar la segunda mitad del siglo XIX,
cuando sobre la beneficencia nadie le interesaba, a nadie, porque los más progresistas estaban en las luchas obreras. O sea, es ese equilibrio entre el Estado, las asociaciones, A la hora de las conferencias de San Vicente de Paúl, sí que había libros en sentido más religioso, más desde la estructura, más desde las normas de moralidad que imponer a los pobres. Concepción Arenal, si escribió Visitador del Pobre, es que además, claro, hay que estar metida en las claves de la época para decir, madre mía, qué mando brazo les estaba dando a estas señoras que lo que venían era con el misal por delante. No, ella quería despertar la conciencia de humanidad. Entre las muchas cosas te dices esto, mira, lo que le podíamos decir a tu amigo, no des por tu propia altura el pedestal donde te ha colocado la fortuna. No vayas a casa del pobre diciendo yo, la gran señora. No, esta persona es que no ha tenido medios. O sea, vamos a empatizar desde la naturaleza humana. Y por ahí yo os digo que, vamos, es y he trabajado otros personajes, desde luego Concepción Arenal, yo lo que siento no tengo más fuerza para dejarla donde creo que debe estar. Porque vamos, una cosa. Esto lo decía también para los delincuentes. Escribe las cartas a los delincuentes diciendo que ojalá que se aprendieran mucha de la gente que está en la prisión viene a ser por falta de conocimiento sobre lo que está bien, sobre lo que está mal. Entonces, si las escuelas funcionaran, mucha gente no entraría en la prisión. Viene a decir un poquito eso. Y entonces lo que dice, vamos a comenzar los años 60, cuidad, respetar la dignidad de la persona que ha delinquido. Es lo que decíamos hace un rato, es la dignidad humana. Es que la dignidad de una persona puede ser la chispa que la haga revivir de sus cenizas en algún momento. Luego lo mismo, entre las versiones edulcoradas de Concepción Arenal, y se repitió algo historiográficamente, es decir, es que aconsejaba la caridad a los ricos y la resignación a los pobres. No. Cuando escribió las cartas a un obrero, que las publicó en el 71, paralelamente escribió unas cartas a un señor, que esas no se las pudo publicar hasta 10 años después, pues porque cayeron en la censura. Una de las cosas que dice bien claro es eso, la sociedad, Juan, no puede asentarse bien sobre la resignación y la generosidad, que ni siquiera dice caridad, sino sobre la justicia. A medida que la nación de esta se generaliza, los pueblos son mejores y más dichosos, porque la resignación, aunque en un momento pueda interesar, es deleznable como el único cimiento donde situar las cosas. Y paralelamente a esto decían las cartas a un señor que yo os digo hasta 10 años después no se pudieron decir: Dios ampare usted, hermano, es una bendita frase, pero que la pronuncia no puede esperar a mí. Ella me la compadece, pero suele ser una fórmula hipócrita que se aplica con los labios y se desmiente con el corazón. Porque mientras tanto, dice, se está empleando a los obreros en condiciones fatales para la salud, lo que nos decía antes de Petión, y cuando ya no eso, pues los despedimos y no sucede nada. Luego veis que está en esta órbita de reforma. Y os digo, que el sistema se la quitará del medio. Y eso que había tenido sus cargos en la administración de prisiones, cargos siempre dados por tendencias progresistas, donde tenía unos amigos a los que no le gustaba. Luego, en cuanto a la mujer, es lo que os digo, ni superior ni inferior. La naturaleza ha hecho a la mujer y al hombre diferentes pero armónicos. La sociedad los desfigura. O sea, estamos desde la identidad humana.
y desde no establecer los roles de género y demás. Porque, esto lo dice más adelante, pero no es que lo descubra en el 92, ya lo ha dicho de otras maneras. A mí me gusta mucho esta frase. Es un error de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión es ser esposa y madre, porque equivale a aniquilar su yo moral y intelectual. Puede ser esposa, puede ser madre, puede ser todo lo que quieras en la vida, pero desde identidad humana. No debes sacrificar el desarrollo de tus capacidades humanas a este error, ¿no? Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad independiente de su estado. Y pensar que cualquiera de las circunstancias de la vida pues tiene derechos que reclamar, deberes que cumplir. Yo os digo, está en esta onda de mirar desde la persona. Y os digo, en la sociedad del siglo XIX que le tocó vivir y en España, por eso su aliento estaba en el extranjero, porque estaba un poco más, había más desarrollo de la sociedad civil, no había ciertas rigideces a nivel confesional o a nivel político que teníamos en España. ¿Cuál debe ser la religión? Pues la que tenga. Y además lo dices, que es el peor sitio para hacer propaganda religiosa, una prisión, que no se van a poder escapar por las ventanas. Vamos a respetar, eso es, la conciencia, en definitiva, la autonomía, esto lo dicen los estudios penitenciarios. Esto, cuando hace la instrucción del pueblo, y a ver si no tiene ahora, su resonancia. En la escuela obligatoria no hay que hablar ni de política ni de religión, sino en el lato sentido. La religión de las parroquias, valores humanos. Más luego, porque además esta gente sabía distinguir lo que puede ser la educación, que tiene que ver ya con tu desarrollo integral y de sensibilidad y moralidad, y lo que es la instrucción. El conocer las matemáticas, el conocer las asignaturas. Pero que tiene una lógica. Que tiene una lógica. Que en el siglo XIX ya estaban pensando en esa lógica y en el siglo XXI nos quitan filosofía para poner en religión. O sea, no nos dejan pensar por nosotros mismos. Sí. Nos obligan a pensar. Ahí está. Y es que además eso, llevo mis años ya, como podéis ver, soy una jovenzuela, que me dice mi hija. Mi hija tiene más o menos nuestra edad, 21 años, porque es más mayor. Y cuando hice la tesis de Concepción Arenal a la altura del 91, sí que encontraba, y todos estos reformadores, y me metí en este mundo, sí que encontraba como cierta esperanza de ciertas conexiones, pero lo que voy viendo a partir de que entramos por el 2000, el 2008 y toda esta salida de la crisis, es eso, en que es como si estamos desconectando ciertos cables que nos pueden entrar. Eso es, el quitar la filosofía. Pues hombre, si tienes un profesor que te mete una tostada, pues será una tostada. Pero si tienes un profesor que sabe expresarte bien corrientes de pensamiento y todos estos legados de la humanidad, pues te está formando, te está abriendo horizontes. Y además ahí está, la religión o ciudadanía. Te están dando a elegir entre una que deberíamos tener, que es ciudadanía, para saber convivir y para saber un poco más sobre la sociedad, a una que es una fe, es una creencia. Hay gente que, por cabeza más despierta, enfoca esa asignatura de religión a hablar de las diferentes religiones. Cosa que sí, en ese sentido a lo mejor también te da más cultura, pero claro, lo que no puedes hacer es eso,
es saber distinguir a Dios del César. Entonces, son las iglesias las que entran en la formación religiosa, es el Estado el que debe, pues eso, darnos esos elementos neutrales y esos medios de los que estamos hablando.